¿Le hago un poquito de zoom? Sí. Vamos a hacer algo con lo lindo. Bueno, esta metodología, en realidad buscamos dos grandes objetivos. Uno, obviamente, el objetivo pedagógico, teórico, que tiene que ver con la preparación de un contenido, ¿cierto? Que sea no solamente leer el contenido, sino que prepararlo, ¿cierto? Que lo podamos presentar, involucra un poquito más de más manejo, ¿ya? Idealmente, y espero que todos lo hagan así, si no lo hicieron ahora, que lo hagan a continuación, ¿cierto? En el transcurso de los días, que lean todo el capítulo, que vean todo el capítulo, lo que tenemos que aprender para la prueba, ¿verdad? Es lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que manejar, ¿ya? Más allá que hayan preparado y se hayan centrado en este subtema. Por lo tanto, el objetivo pedagógico es ese, que puedan profundizar, ¿cierto? Y volver a reforzar lo que ya vimos en cátedra, ¿ya? Entonces, uno es el tema que ustedes prepararon, y lo otro es que obviamente poner atención y ver qué es lo que están sus compañeros también, qué es lo que van a sus compañeros, seguramente nos sirve a todos, ¿ya? Por lo tanto, está ese objetivo pedagógico, y también hay un objetivo en el cual tiene que ver en cuanto a cómo nos estamos formando, cómo nos debemos formar como profesionales, ¿ya? Como profesionales, hablo profesionales de la salud, en el sentido de que debemos tener un lenguaje adecuado, cierto vocabulario técnico, clínico, una buena expresión oral, ¿cierto? Ser capaces de presentarnos en público. Nosotros quizás no va a ser algo frecuente, porque vamos a estar habitualmente con un paciente, qué sé yo, pero de repente nos va a tocar presentar temas ante equipos de trabajo o ante comunidades también mucho más amplias. Por lo tanto, ahí tengo que demostrar que soy un profesional de la salud, que soy un kinesiólogo, ¿ya? Y para eso tengo que tener manejo, ¿cierto? La personalidad y todo, para todo eso me sirve, digamos, esta presentación, ¿ya? Así que ese objetivo también lo buscamos con esta modalidad. ¿Estamos? Buenos días, compañeros, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de dolor. Para comenzar, ¿qué es el dolor? Bueno, a lo largo de la historia, y yo creo, si es que no es, el reflejo arcaico primitivo más antiguo del hombre, que refiere al dolor, porque ¿cómo se llama? Puede ser provocado de manera emocional, física o psicosocial. Como dice acá, una de las definiciones más adecuadas sería la que da la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, la IAS, que dice que la propuesta del dolor es una experiencia desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Para eso, vamos a clasificarlos en tres tipos. El dolor nociceptivo da el nombre de nociceptivo por la neurona nociceptora, que es aquella que toma el estímulo y lo lleva a los centros cerebrales superiores. Esto es provocado puede ser por un daño tisular, un corte, una lesión, puede ser provocado por eso. Está el dolor neuropático, que esto da referencia al sistema nervioso somatosensorial, donde puede haber la compresión de un nervio por demandas físicas, musculares o algún tipo de fractura. Que, como acá dice, puede referir como parestesia, hormigueo, ardor, pulsadas, puede haber hiporreflexia, debilidad muscular,
Y el dolor mixto o nociplástico es aquel que a veces no encontramos una lógica por qué se refiere a este dolor. Me puede doler la rodilla, pero podemos sacar rayos, dos exámenes, evaluar, y la rodilla está bien a través de una imagen, pero me sigue doliendo la rodilla, entonces puede ser ilógico el lugar donde nadie el dolor. Bueno, tenemos clasificación también según su duración, el cual tenemos lo que sería agudo y crónico. Siendo agudo es aquel que inicia de forma súbita y siempre es menor de 3 meses, ya que es un tipo de operación tisular. Y los crónicos son cuando mayormente los pacientes tienen lesiones y no se cuidan o realmente son quedados, por así decirlo, en ese sentido muy informal, y van manteniendo esa lesión por un largo tiempo, entonces la lesión ya pasa a ser como crónica y siempre son arriba de 3 meses. Como actualmente el profe dijo que le decían dolor resistente al problema. Bueno, tenemos clasificación según su curso y también tenemos lo que sería el dolor continuo vasual, que es persistente durante todo el día, un dolor intermitente que aparece, desaparece y muchas veces entre esa etapa no hay dolor. El dolor inductor, que no hay una causa identificada y ocurre un aumento temporal del dolor, según la base que haya de dolor en ese momento. Y suele ser súbito, intenso y de corta duración. Tenemos el dolor incidental, que tiene una causa identificable y prevenible, que puede ser inclusive con movimientos o acciones como caminar, toser o la visión. Y dolor final de la dosis, que sería aquel que aparece previo a una administración de la dosis de medicamento analgésico, y esto se puede expresar como una mala clasificación o una mala planificación de la aplicación del medicamento. También tenemos la clasificación según su diferencial. Bueno, mayormente los profesionales de la salud, que podrían ser los enfermeros, los técnicos de enfermería, basan también la hora de aplicar su medicamento a partir de esta clasificación, que puede ser leve, moderada o severa. Y mediante esta escala de valores de dolor que se van aplicando, ellos pueden identificar qué vía de administración pueden utilizar en la hora del medicamento. Por ejemplo, en el dolor leve se prefiere la vía oral y uso de analgésicos no opioides, mientras que para el severo es preferible la vía parenteral y el uso de opioides mayores. Muchas gracias por su atención. Bien, si se fijan aquí, bueno, claramente excepto las diferentes formas de clasificar el dolor, no hay muchas, ¿ya? La primera más común es la que tiene que ver, como bien dijo nuestro compañero, con el tema temporal, el tema dolorológico. Un dolor agudo, que claro, muchas cargas hasta 3 meses, alguna hora de la primera semana, y que está asociado también a un dolor nociceptivo, ¿ya? Y también, como dijo el compañero, que Carmen habla del dolor crónico, pero que hoy en día ese concepto, tema de términos, más que todo, se modificó y se habla del dolor persistente, que es un dolor que persiste en el tiempo. Por eso es que esa clasificación está relacionada al tema temporal, ¿ya? Y por otro lado está en cuanto a la etiología, a la formación, a la generación del dolor. Y es ahí donde aparece el dolor nociceptivo, ¿cierto? El dolor nociplástico, el dolor mixto, que tiene que ver con, y que ahí va dando unas características más o menos complejas con los diferentes aspectos del dolor, que es lo con lo que nosotros vamos a lidiar. Yo les he dicho que el dolor agudo o el dolor nociceptivo es más fácil. De hecho, ese debe ser tener un curso espontáneo, una forma espontánea de que se pasase. ¿Ya? Por ahí, con algún fármaco, si es mucho, ¿ya? Para acumularlo, que sería. No va a ser nuestro objetivo, o rara vez va a llegar un paciente con un dolor agudo. Puede que sí, ya con un dolor nociceptivo. Claro, si está asociado a un trauma importante, sí, si es un desgarro muscular importante, obviamente va a estar un dolor, pero que tampoco va a pasar más allá de la semana o 2 semanas de la magnitud de esa lesión, ¿ya? Obviamente una fractura es más tiempo, bueno, ahí dependiendo del tejido lesionado o dañado, es cuánto podría durar ese dolor, ¿ya? Pero cuando hablamos ya de un dolor nociplástico, cuando hablamos de un dolor que involucra sensibilización central,
central, cuando hablamos ya de dolores que involucran, o sea, más allá del tema relacionado al tema temporal, ¿cierto? Pero que van asociados a otros aspectos, ahí se nos hace más complejo, ¿ya? Cuando no existe esta asociación con el daño visual. Entonces ahí es donde nos cuesta un poquito más y bueno, sigamos adelante para ir viendo todos los aspectos que debemos considerar en él. ¿Qué sigue? ¿Tienes pronto? ¿O van a ¿Ya? Te tiro la pela. Se le cayó Pero lo hice también por otro lado. Qué grande. Comenzamos. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Sebastián López y con mi compañero Allen Arrewell vamos a hablar sobre el mecanismo de recepción y transmisión del dolor. Mi compañero va a dar una pequeña introducción sobre qué es el dolor para así contextualizar todo lo que vamos a hablar. Primero, a diferencia del compañero anterior, yo hice una distinción distinta al dolor, igualmente dada por la IEPS, la International Association for Study of Pain. Esta puede definir el dolor como una experiencia desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o descrita en relación a dicha lesión. En este caso se puede interpretar como la interpretación, la recepción e interpretación de nuestro cerebro a un estímulo aferente. Aunque existen dolores que no están relacionados con daño tisular como el dolor fantasma, en este caso usaremos esta referencia. Teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro para diferenciar un estímulo de otro estímulo doloroso? Bueno, para ello está el sistema nociceptivo. ¿Qué es el sistema nociceptivo? Bueno, el sistema nociceptivo son los nociceptores, que están mayormente presentes en la mayor parte de los tejidos. Estos son encargados, al igual que otros terminales, de recibir terminaciones nerviosas. La diferencia es que estos lo interpretan de manera en el ámbito nocivo, por ello viene su nombre de nociceptores. Estos nociceptores, al activarse, suelen liberar una serie de componentes como neuroplasticina, glutamato y citosina, las cuales bajan el umbral de activación del resto de los nociceptores, provocando algo que es conocido como la sensibilidad periférica. Esto es lo que generalmente hace que una zona duela durante más tiempo sea más sensible al dolor. Pero estos estímulos captados por los nociceptores, ¿hacia dónde se dirigen? Bueno, hacia las vías afferentes primarias. Estas son las encargadas de transmitir las señales captadas por los nociceptores hacia la vía, hacia el sistema nervioso central. Y esta está dividida en tres tipos de fibras. En primero, las fibras tipo C, o aferentes grupo 3. Son fibras no mielinizadas, pequeñas y de velocidad de transmisión relativamente lenta, de 1 a 4 metros por segundo. Principalmente refieren a estímulos lentos y de larga duración. También se pueden describir como irritantes, pulsantes o quemantes. Después están las fibras A delta, o también conocidas como del grupo 3. Fibras mielinizadas, de pequeño diámetro y alta transmisión del estímulo, comúnmente 30 ms. De rápida señal y corta duración. Comúnmente se describen como dolores punzantes, apuñalantes o agudos. Y por último, las fibras tipo beta. Estas fibras están mielinizadas, pero no están asociadas a la transmisión de dolor. Estas son fibras largas mielinizadas. Un ejemplo que da el libro de esto para entender cómo funciona esta fibra es cuando cae un libro en el pie. La primera señal será dada por las fibras D, que será el dolor rápido y del momento, y después el dolor continuo que queda después del golpe será dada por las fibras tipo C, que será continuo.
¿Y hacia dónde se dirige esta señal? Pues Esta señal se dirige hasta el acto posterior de la médula espinal y es transportarse al cerebro por las vías ascendentes. Bueno, las vías ascendentes están compuestas por el tracto espinotalámico anterior y lateral. El anterior está netamente para transportar información del tacto y el lateral sobre información del dolor y la temperatura, el cual se utiliza en las señales nociceptivas para llegar hacia el cerebro. Bueno, al llegar al cerebro, esta señal es distribuida por diferentes estructuras, sensitiva, motora y límbica, como la corteza, como la sensibilidad primaria, secundaria, la corteza prefrontal, motora, el tálamo y la corteza cingulada anterior y inferior. Bueno, estas estructuras, todas juntas, están denominadas como la matriz del dolor, que al llegar la señal tienen tres respuestas, las cuales la primera es la percepción consciente o la experiencia del dolor, en la cual la señal en sí se transforma en dolor. La segunda respuesta es la acción física, la que incluye un movimiento. Como por ejemplo cuando tocamos algo caliente o nos quemamos, en general igual un dolor incluye un movimiento al dolor, o sea, lo tocamos y sacamos el tiro del brazo porque nos estamos quemando. Y la activación de los sistemas autónomos endocrinos inventarios, que son conocidos como el sistema homeostático, que es el cambio del umbral del dolor por factores externos como o estresantes del sistema cognitivo, emocionales o del ambiente. nosotros nos basamos en el libro de Agente Físico y Rehabilitación de Richard Cameron. Gracias por su atención. Bien, si bien es cierto, todos los temas son importantes, ¿ya? Pero aquí más relevancia es saber, porque hay diferentes teorías que seguramente lo van a mencionar, que tienen relación con la evolución. Si finalmente tenemos que entender neurofisiológicamente cómo se produce el dolor, cómo se interpreta el dolor. Porque de una manera esto que me estoy quemando acá como procesador, pero soy capaz de generar una respuesta. Ahora, una cosita más que nada a corregir está la fibra C, para muchas fibras, las fibras A delta y A beta. La fibra delta, fibra beta. Por tanto, decir la ¿ya? Pero bien explicado. Así que gracias, muchachos. El consiguiente. Marco, ¿tendrá igual? Sí. Muy buenos días, profesor, muy buenos días, compañeros y compañeras del día de presente. Junto a mi compañero Francisco Sandón, que les habla Ignacio Fuentes, vamos a hablar sobre el control y modulación del dolor. Bueno, como ya mis otros compañeros ya mencionaron, ¿qué es el dolor? Bueno, bien sabemos que el dolor es una experiencia sensorial y emocionalmente desagradable para la persona, que por sí puede ser generada por un estímulo externo, mayoritariamente. Causa una, como dije, socialmente desagradable para la persona, generando una causa de daño tisular o a un gran daño en un segmento de nuestro cuerpo. Bueno, la modulación es el proceso en el que la señal no nociceptiva del asta dorsal de la médula es inhibida o modulada hacia los centros superiores del dolor. Los principales neuroreceptores que se encargan de modular el dolor se denominan opioides endógenos, acetilcolina, serotonina y el GABA, entre otros. Entre estos se interactúan para interconectar las diversas áreas neurológicas que están encargadas de la modulación nociceptiva. Como bien sabemos, hoy en día para poder modular
controlar o regular el dolor, se ocupa la fisioterapia. Las más conocidas como entre ellas son la electroterapia, la termoterapia, la masoterapia, la hidroterapia y por último la farmacológica. Bueno, por primero la electroterapia, que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que se utiliza en diferentes gamas de frecuencias, ondas, y se puede dividir en dos principales, que es como la común y la de baja frecuencia, y se utiliza dependiendo del dolor o la evolución del paciente. Luego tenemos la termoterapia, que ha sido utilizada desde siempre, y por los estudios recientes se puede saber a ciencia cierta de que las primeras 48 horas utilizamos frío y luego las 48 horas utilizamos el calor. La masoterapia la podemos utilizar para relajar al paciente, de esta manera aumentar el flujo sanguíneo y así reducir el dolor. La hidroterapia en pacientes con fibromialgias o artrosis refieren que al realizar la terapia y al reducir su peso, reduce el dolor en el momento de la terapia. Y la farmacológica, que si bien no quita el dolor a largo plazo, sí es para controlar el dolor a corto plazo, y podemos encontrar los medicamentos que todos conocemos para el dolor: ibuprofeno, paracetamol, ketoprofeno, y etc. Muchas gracias. En parte, no sé si se han dado cuenta, bueno, lo que va a continuación es como el resumen, o no más el resumen en realidad, es ver cómo todos los agentes físicos que vamos viendo al detalle, ¿cierto?, en las clases posteriores, cómo pueden influir en el dolor, uno de los digamos, de los síntomas o de los principales objetivos que vamos a buscar o que el paciente busca en realidad. ¿Ya? Para eso, claro, debemos saber cómo se transmite, cómo lo debemos ser capaces de modular, tenemos que ver en detalle las diferentes formas. Pero bueno, estaba bien resumido, ¿ya? Pero cuando vean el capítulo van a ver que las teorías que hay, principalmente la teoría del big control, de qué forma se modula el dolor, porque eso nos va a permitir interpretar después cómo el TENS convencional va a modular en base a esa teoría cómo va a modular el dolor. ¿Ya? Vamos a ver cómo la desacuerda analgésica, vamos a ver cómo, no sé, el calor profundo o el calor superficial podría también modular el dolor en base a esa teoría. Por eso es que debemos conocer cómo se transmite y cómo se genera la modulación del dolor. ¿Ya? Bien, ¿qué continuación? ¿Ustedes van a hablar de esto? ¿Me escuchas, señor? ¿Me escuchas, señor? Mira, te lo hago hasta los movimientos. O lo preferiría. Buenos días, profesor. Buenos días, futuros colegas. Hoy día, junto a mi compañera Antonia Catriles, que les habla Bastián Cortés, hablaremos de farmacocinética y dolor. Bueno, primero vamos a hablar del abordaje del dolor, que serían los fármacos analgésicos que controlan el dolor
modificando los mediadores de la inflamación a nivel periférico. Esto altera la transmisión del dolor desde la periferia a la corteza, asimismo alterando la percepción central del dolor. Los fármacos se administran sistemáticamente por vía oral, inyección y vía transdérmica. Estas diferentes vías de administración permiten la concentración del fármaco en distintos puntos de concentración. Dentro de esto tenemos los antiinflamatorios esteroideos, que serían los famosos AINES. Son medicamentos que tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Inhiben la conversión del ácido araquidónico a prostaglandinas mediante la ciclooxigenasa. Cabe destacar que al usar menos dosis de AINE para reducir el dolor, se utiliza menos dosis de AINE para reducir el dolor que para disminuir la inflamación. Dentro del AINE reduce la actividad de la fibra C a delta, el modelo de inflamación articular, tienen efectos analgésicos centrales en la médula y en el tálamo. Es eficaz para el control del dolor musculoesquelético, pero a corto y a mediano plazo, y a largo plazo tiene complicaciones, que sería la irritación y la hemorragia gastrointestinal. Tenemos un tipo de AINE que sería el ácido acetil salicílico, que sería el primer AINE y uno de los más utilizados. Después tenemos ibuprofeno, naproxeno sódico y piroxicam. Dentro de los que son efectivos para el dolor y la antiinflamación, o la inflamación, sería el paracetamol, que es un analgésico eficaz para el dolor leve y moderado, pero a diferencia de los AINES no tiene actividad significativa con la antiinflamación. Los opioides son fármacos derivados del opio o sintéticos, que tienen efectos similares, controlan el dolor agudo e intenso, y el dolor no puede aliviarse con analgésicos no opioides. También cabe destacar, dentro de los opioides se encuentran la morfina, la codeína, el fentanilo y etc. Con respecto al dolor, sabemos que es el principal motivo de consulta, que es limitante y por ende reduce la movilidad, por lo que es importante darle prioridad, sobre todo en las fases agudas, que es donde más se puede tratar con fármacos. Y tengo unas consultas acá sobre las excepciones y los receptores, que fueron lo que compartieron mis compañeros recién. Respecto a la nocicepción, que se diferencia del dolor como tal, ya que está dentro de este, por decirlo así, vendría siendo un proceso neurológico que codifica los estímulos nocivos, y los nociceptores son las terminaciones nerviosas que codifican estos estímulos nocivos, ya sea térmicos, mecánicos o químicos. Estas señales nociceptivas se transmiten a través de neuronas aferentes primarias, las cuales se proyectan en la médula para después incorporar la información al sistema nervioso central a través de las vías ascendentes del dolor. Y ya como integrando el dolor como concepto, sabemos que se origina en el cerebro, activado por parte del proceso que convierte los potenciales de acción toda esta información en una percepción consciente. Entonces, entendemos que el dolor está acompañado también de un factor empírico, no solamente de algo fisiológico, y es un procesamiento que toma la esfera emocional, cognitiva y contextual. Los tipos de dolor que también lo mencionaron los compañeros, el dolor agudo, que es consecuencia directa de la lesión tisular o la potencial lesión, producida por una herida o una enfermedad. El dolor crónico, que se entiende que, o dolor persistente, que se entiende que pasa sobre el tiempo estimado para la lesión que existe o para la enfermedad. Y el dolor neuropático periférico, que
sería como decirle de explicar la escala numérica, pero sin mostrar la numérica. Eso sería como escalas de la edición, para utilizar la Aquí, bueno, que bueno, al final un resumen de lo que hay que considerar el dolor. Por ahí, a ver, me imagino que fue un error que el aire que es analgésico antiinflamatorio no esteroidales. Sí, porque tiene No esteroidales. esteroidales, sí, tiene indicación no esteroidales. Y junto con eso es donde aparecen los medicamentos esteroidales, que también lo menciona Kahneman, y habla de las diferentes formas de suministración, ¿cierto? La vía oral, las infiltraciones, bueno, el intramuscular, y las diferentes características. Bueno, más que todo, sumar a eso, bueno, me comentaron sus compañeros que tuvieron farmacología, ¿cierto? Tuvieron como asignatura. Nosotros legalmente no estamos facultados para indicar medicamentos, ¿ya? Uno puede, sí, tú puedes tener tu recetario y decirme tomate X aires, ¿ya? Pero eso es porque lo pueden comprar hasta en el almacén, ¿ya? Pero hay ciertos medicamentos que necesitan, o que las farmacias te exigen que sea con indicación médica, el médico que lo solicita. Y dentro de eso, los AINES que uno generaliza, que es como el más común, existen unos AINES que son más complejos, que tienen que ver con precisamente van a actuar ahí en el de la ciclooxigenasa, que eso es lo que están utilizando más hoy en día, que es el Celecoxib y el Eterocoxib, ¿ya? Son fármacos muy efectivos, muy potentes, muy efectivos, ¿ya? Pero siempre se ocupan, o se están ocupando mucho en el quirúrgico, o lesiones traumáticas más o menos complejas. ¿Por qué? Porque también hay una escala en la cual hay que ir modulando precisamente el dolor de acuerdo a sus características. Si te debilitas el tobillo, en realidad y no habitúas a tomar analgésico o algún tipo de aire, es mejor partir con la escala más baja, parte con diclofenac o ibuprofeno, a dosis bajas. ¿Por qué? Porque si tú vas de inmediato a fármacos mucho más de otras dimensiones, obviamente después ya no vas a tener que otro nivel subir, ¿ya? Y hace un tiempo atrás el suministrar o recetar tramadol, pensando que es un fármaco originalmente, ¿cierto?, para los cánceres. Y hoy en día en patologías traumáticas con dolores persistentes y más o menos intensos están dando tramadol. Entonces ya después de eso llegáis y escucha, después si ya con eso, porque te vas habituando, sobre todo cuando hay dolores persistentes, después llegáis acá al techo y después qué más te doy. Entonces por eso es que hay un poco como se desvirtuó un poco el tema de la farmacología y obviamente, bueno, tal como también parte, bueno, lo mencionaba como compañero también, que no hay que olvidar que tenemos nuestros propios analgésicos nosotros, ¿cierto? Endógenos, y por ahí va la mano, por ahí va lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Mencionaba, creo que sí, antes se lo dije, el factor neurotrófico, que es lo que se ha comprobado, ¿cierto? Que se libera simplemente con la contracción muscular. O sea, lo que antes hablábamos de los ejercicios, y que los ejercicios liberan endorfinas, ¿cierto? Serotonina y todos estos analgésicos, o esto como le llaman erróneamente, hormonas de la felicidad o del bienestar, que sí, eso se sabía de antes, ahí siempre se ha relacionado incluso a terapias alternativas, mesoterapia y no sé, y comerse chocolate, escuchar buena música, todo eso que te da esta sensación agradable de bienestar y que en parte te modula un poco, te podría modular un poco el dolor. Ahora no, ahora el ejercicio, o sea, la contracción muscular genera esta liberación de factor neurotrófico que es un analgésico. Así está, digamos, establecido. Por lo tanto, eso nos dice que como kinesiólogo tenemos que hacer ejercicio, tenés que mover, ¿ya? Entonces, antiguamente era el reposo, te duele mucho, guarda reposo. No, ahora se ha comprobado que es todo lo contrario, ¿ya? Obviamente de forma controlada, ¿cierto? Claro, entendiendo que hay que buscar un equilibrio, porque
por un lado, mecánicamente podemos estar estimulando, generando nociceptivamente más dolor, pero hay que ver el ganancial o cómo equilibramos eso, o cómo podemos superar eso haciendo ejercicio siempre y cuando controlemos un poco esto. ¿Ya? Hablaste de la hidroterapia, ¿algo? ¿Quién quiere hablar de hidroterapia? Bueno, gracias. Es que justamente, ¿cierto? Mencionaste la artrosis y La fibromialgia. y la fibromialgia. Mencionaste eso. ¿Qué pasa con los pacientes dice, escucha, el doctor dice que debo hacer ejercicio, pero me duele, ¿cómo hago ejercicio y estoy con dolor? Y ahí viene esto. Entonces, claro, ¿por qué duele al hacer ejercicio? Porque estáis estimulando un factor mecánico. ¿Ya? Entonces, claro, está aumentando dolor, entonces lo que tú vas a ganar con el ejercicio, con la liberación del factor neurotrófico, no va a alcanzar. Entonces, cuando trabajas en hidroterapia, disminuye ese factor mecánico, ¿cierto?, que hace que tú puedas estimular y activar musculatura sin este elemento, por lo tanto, te genera una analgesia mucho más llevadera. Así que eso, ya, muy bien, pues, gracias por su presentación. Bueno. No, te digo, sí, se la Yo fui medio último. Ni siquiera pasé por más, que podría lo viste por igual. ¿Quién tiene la lapicera azul? ¿Dónde me dejaste ahí? ¿Vos la dejaste ahí? Ay, se la está dando para la casa, se la está robando ya. Sí, la traigo. Tapa su hamburguesa. Queso cheddar. Ya, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Paja Alvarado y junto a mi compañera Isabel Cáceres vamos a hablar acerca de agentes físicos y acción del dolor. Ya, bueno, tenemos que el tratamiento del dolor es un aspecto fundamental en la rehabilitación. Ya, para esto contamos con diferentes agentes físicos los cuales nos van a ayudar en nuestras terapias. Ya, los agentes físicos pueden aliviar el dolor directamente modelando la liberación de mediadores inflamatorios. Modelando el dolor en la médula espinal, alterando la conducción nerviosa o aumentando las concentraciones de endorfinas. Los agentes físicos dan a los pacientes la oportunidad de estimular su corteza sensitiva y motora mediante la interacción con sus partes corporales lesionadas. La estimulación del encéfalo de esta forma puede ayudar a prevenir la aparición del dolor persistente. Dentro de estos agentes físicos tenemos como ejemplo la crioterapia, la cual es la aplicación del frío. Bueno, tenemos que la crioterapia controla el dolor agudo, en parte reduciendo el metabolismo y por tanto reduciendo la producción y la liberación de mediadores inflamatorios como son la histamina, la bradicimina, la sustancia B y las prostaglandinas. La reducción de la liberación de estos mediadores inflamatorios puede, por tanto, aliviar directamente el dolor causado por la inflamación aguda y puede reducir indirectamente el dolor controlando el edema y la isquemia. Bueno, se piensa que la crioterapia, la termoterapia, la estimulación eléctrica y la tracción proporcionan estímulos sensitivos no nociceptivos térmicos, mecánicos o de otro tipo, aliviando así el dolor en parte porque inhibe la transmisión del dolor a nivel de la médula espinal. Bueno, siguiendo con los agentes físicos y para aplicar en el tratamiento del dolor, tenemos la termoterapia, la crioterapia y la hidroterapia. Bueno, este tratamiento tiene que llevarse a un paciente ya sea evaluándolo, o sea, con la evaluación inicial, que es importante porque ya vamos teniendo conocimiento cuál es su diagnóstico médico, las necesidades, que es lo principal, al igual si tiene algunas contraindicaciones, y tomar las precauciones necesarias para la aplicación de este agente físico. Por lo cual también tenemos los tratamientos farmacológicos que lo
y lesiones cutáneas, que esto no se realiza cuando los pacientes que tienen esos efectos. Además de las precauciones que tenemos que tomar, sería la aplicación en la zona del paciente, que tiene que estar de manera adecuada, y en la zona que debemos evaluar, al igual que el tiempo, porque si nos debemos prolongar el tiempo, puede producir quemadura o daño. Y la posición de la compresa para, claro, van a provocar quemadura o irritación en la piel o alguna herida. Igual hay que tener como precaución no colocar la compresa en las heridas abiertas, ya que eso puede provocar un daño irreparable. Algunos agentes físicos, bueno, como mencionaba anteriormente, son la crioterapia y la termoterapia, que se divide en superficial o profunda, va dependiendo del estado de la condición del paciente. La electroterapia, la manoterapia y la laseroterapia. Es importante tener un tratamiento adecuado para el paciente, porque así vamos teniendo avances significativos con el paso del tiempo, ya sea en enfermedades, o sea, en patologías agudas o crónicas. Esa sería nuestra presentación. Bueno, aquí finalmente, bueno, el capítulo cierto termina con esto y ese resumen en cuanto al dolor, a lo que nosotros tenemos que ir viendo al detalle. Dieron buenos ejemplos, mencionaron la crioterapia, si se dan cuenta, pasa algo similar con los antiinflamatorios, por ejemplo, con fármacos. No es que busquemos interrumpir, porque hay por ahí algunos que son como muy teóricos, demasiado rigurosos, y dicen que no tienes que tomar antiinflamatorios porque vas a interrumpir la inflamación, por lo tanto vas a activar el proceso de reparación. No hay nada que interrumpa la inflamación, posible. ¿Ya? Lo mismo pasaría, porque por lo mismo pasaría con la crioterapia, ¿ya? ¿Cierto? Porque de acuerdo a, claro, va a disminuir la producción o va a interrumpir la producción, o la liberación, perdón, de todos los elementos vasoactivos, que como lo dijimos, ahora que el martes que empezamos a ver reparación de tejido, ¿cierto? Que todos estos elementos vasoactivos que van a dar inicio a la cascada inflamatoria, los nociceptores lo captan como elementos estimulantes, o sea, lo captan como dolor. Son necesarios para la inflamación como proceso reparativo, pero los nociceptores se escuchan, pero genera dolor. Entonces, por ello uno dice, ¿qué es lo que hago? Interrumpo, porque, o sea, aplico esto para disminuir el dolor, pero por otro lado voy a interrumpir la inflamación. Entonces ahí uno busca y sí, se aplica el crioterapia igual, sí, como le digo, no es que se interrumpa, va a seguir. ¿Qué es lo que uno busca con la crioterapia o por ahí con algún fármaco? Es impedir que esa inflamación sea tan masiva. Porque mientras más abundante, mientras de mayor magnitud esa inflamación, que tiene que pasar a la segunda etapa, después va a costar más, o sea, demorar más y pasar a la siguiente. ¿Ya? Es por eso que uno, y aparte que también por un tema de calidad de vida, si por mucho que le he estado viendo mucho y que se no aguanta, necesitar es parte del proceso, confía en el proceso. No, se tiene que ver con eso, porque he estado viendo mucho, aquí he conectado y tomé con un fármaco. ¿Ya? Entonces entender eso y bien, todos los ejemplos que dieron, que obviamente vamos a tener que ir en profundidad cuando vayamos viendo los diferentes agentes físicos. ¿Ya? Muchas gracias. Bien. Bueno, como conclusión, se cumplen los objetivos, que bien quiero felicitarlo, no, casi siempre se da, muy ocasionalmente ha llegado acá y hablo a lo largo de los años, ¿ya? Que dice, no la lancé o que pasó algo y no lo sé. No sé, he visto tantas presentaciones y siempre felicito porque que ni siquiera pasó eso, por suerte, que a veces lo primero que preguntan es propia y con nota, y cuando me preguntan eso, más que todo el nombre, digo, no, así no da. Y eso como que, escucha, entonces, ¿para qué no quiere hacer? No sé, siempre los felicito cuando hay una dedicación, hay una preparación de todos los grupos, porque una cosa es leerlo, una cosa es estudiarlo, leerlo y venir acá y hablar, otra cosa es prepararlo y presentarlo. Para presentarlo hay que tener un manejo, no es solamente leerlo, hay que preparar un poco más. Así que los felicito en ese aspecto por lo desarrollado en sus presentaciones, ¿ya? Y también en general, bueno, ustedes también, yo siempre apelo a la autoevaluación, ¿ya?
me gusta mucho el concepto o la forma de la coevaluación, ¿ya? Es como evaluar a mi compañero. Yo me gusta hablar de la autoevaluación, pero inevitablemente me comparo, porque tengo que sacar las cosas buenas de mis compañeros. Oye, si me gusta cómo es este compañero, ¿ya? Y por ahí también las cosas que uno, y si soy amigo de un compañero, digo, pues sí, que le faltó esto. O quizás si no soy amigo, yo mismo digo, escucha, mi compañero le falta esto, me voy a fijar yo cómo lo hago, para tratar de corregir eso, ¿ya? Entonces siempre apelo a esa autoevaluación, usted mismo, como les digo, las comparaciones son odiosas, pero igual de repente hay que mirar para el lado, ver que también lo estoy haciendo yo, cómo lo hago respecto a mis compañeros, ¿ya? Pero en general, bien las presentaciones, ¿ya? Acorde a un tercer año, ¿cierto? Sí, porque después de presentar casos clínicos en práctica en el cuarto año, yo les digo pero no están en el cuarto, porque después tienen que marcar la diferencia cuando están en quinto, y en quinto le tienen que exponer como kinesólogo. No pueden dudar, no pueden cometer errores. Claro, cuando uno habla rápido, confunde el fémur y esas cosas, ¿ya? Pero errores así como más consistentes no se pueden cometer, ¿ya? El desplante, hay cosas que, en realidad, el grupo anterior se volvió mencionables, pero ciertos tips, yo si se fijan, trato un poco de mirar a quien está exponiendo. De hecho, ahora que estoy más o menos resfriado, estoy acá, yo siempre me siento allá, porque si no, el error que cometen a veces, se comete a veces que me hablan a mí, o en una presentación le hablan a quien le está poniendo la nota. Si hay un grupo de auditores, hay que hablarle a todos, no hay que centrarse en una sola persona, ¿ya? Creo que a mí no lo vi tanto así, pero por lo mismo yo evito mirarme mucho, porque si no me empiezan a hablar, a exponer a mí, no, que la exposición sea para todos, ¿ya? Pero les digo que en el manejo del lenguaje, la expresión, no vi nadie como dubitativo, excesivamente nervioso, ni nada, ¿ya? Así que muy bien en ese aspecto. ¿Algo de comentar? ¿Alguna duda? Ya. Continuamos con la actividad número 1. Dice, define con sus palabras lo que entiende por el concepto de dolor. En realidad eso lo combinamos un poquito con el número 3. ¿Cuál es la relevancia para nosotros? Hicimos una mixtura, yo les dije, le modifiqué un poco esto, les dije que lo conversáramos y sí quise escuchar a todos. Dije la pregunta así, o el tema como súper abierto. ¿Qué me pueden decir del dolor? Cualquier cosa que me digan del dolor, no hay la definición de la pieza, pero la relevancia, que ha dolido, ¿no? ¿Qué piensan del dolor? ¿Qué quiere comenzar? Cortito, preciso, conciso. O sea, para mí el dolor es algo desagradable. Ya. Por un daño Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Y ojo, que eso nos condiciona el paciente. Esto que yo varias veces creo que se lo he dicho, el hecho que, bueno, de partida el dolor es motivo de consulta principal, ¿ya? Por lo tanto, ese paciente ya no llega a un 100% grato con ustedes, o con nosotros, como mismos, ¿ya? Ya algo le aqueja, ¿ya? Por lo tanto, ya no puedo esperar que sea un cúmulo de felicidad. Entonces, ya tengo que estar preparado a tener ese manejo, ya el manejo de las habilidades blandas, ¿cierto? Saber cómo yo puedo enfrentarme a eso. El paciente ya viene, de hecho, si ya viene con dolor, y bueno, se lo digo a la secretaria, la recepcionista. La primera cara visible no puede estar con cara enojado, todos los pacientes, todos los que vienen a preguntar, vienen con dolor, porque yo se los aclaro a ellos que ellos no tienen esa formación, ¿ya? Si vienen con algo de dolor, entonces escuchan que la señora tanto, que no me puede reclamar, ya, está bien, siempre y cuando sea respetuoso, pero piensa que algo que está doliendo, o sea, no puede venir así hoy, toda dolorosa, ¿ya? Entonces hay que tener siempre en consideración eso, ya que es algo desagradable. Cuando va a la primera atención, cuando va, ya viene con esa condicionante de decir. Bien, ¿qué más? Vamos a ir en orden, un perrito, vamos a ir en orden. ¿Tiene que batir por allá? El dolor, bueno, es una percepción
la intensidad del daño que se hizo, ya sea en la piel, ya sea superficial. Ya, mira, está bien todo lo que digamos. Pero yo quiero que más allá de lo conceptual, usted con sus palabras, porque lo más que digo es sacar las definiciones. ¿Ya? ¿Qué fue lo primero que dijiste? La percepción. Sí. Que el dolor se siente de manera como subjetiva, ya que los dolores son distintos, de manera que puede ser, como le decía, superficial profundo, ya que se puede sentir poco o puede ser de manera gradual. Por ejemplo, una persona puede sentir un dolor por una herida y con el paso del tiempo le puede provocar puede volver el dolor, puede disminuir. Ya, pero mira, ¿qué hemos hasta ahí? Mira. El hecho que tú cuando dices ya que es una percepción y que es algo que tiene ciertas características individuales, al ser subjetivo, ¿cierto? Eso ya me da pie a que yo no puedo relacionar, independiente que sea una misma lesión, independiente que sea, o independiente que el paciente es por 5 pacientes y a los 5 les duele el hombro, pero los 5 lo van a interpretar de diferente manera. Los 5 lo van a expresar de diferente manera, los 5 van a demostrar diferentes limitantes. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo, la individualidad. ¿Ya? No puedo generalizar en mis pacientes, menos con el dolor que es tan ambiguo. Iba a decir algo parecido, que a veces el dolor no se correlaciona con la magnitud de la lesión. ¿Y por qué será eso? Por la experiencia de la persona. Muchos factores, ¿cierto? Ya una experiencia, El umbral del dolor de la persona. El umbral del dolor. ya. Bien, sí, ¿cierto? Entonces, qué bueno que ya empecemos a tener claro que no existe una relación directa de una magnitud de una lesión con ese dolor. ¿Ya? Puede haber una gran lesión con un dolor moderado, o puede haber un gran dolor y una lesión total, importante. ¿Ya? Y por ahí, claro, eso explica el por qué separamos el dolor nociceptivo de los dolores. ¿Ya? Bien, seguimos por allá. Al menos yo, en base a mi experiencia, y que entreno casi todos los días, siempre tengo un dolor que ya, yo creo que es persistente, que es el de la rodilla. Que quizás es porque igual soy grande y pesado y me acostumbro a correr, hacer alto impacto o carrera. Pero hay veces que lo asocio a distintos factores. Puede ser de repente algo emocional o puede ser algo social. O algo que de repente hasta en la universidad. Pero se puede identificar en diferentes intensidades. No todos son iguales. Claro. Porque de repente he estado bajo presión acá en la universidad y sin querer, por tanto estar estudiando sentado mucho tiempo, me duele la rodilla o me duele el codo, tanto escribir, pero yo lo llevo a como tratar de asociarlo, a veces identificarlo de distintas maneras que me puede condicionar el dolor. Sí, por ahí bueno, y se llama justamente en la actividad deportiva, los deportistas, digamos, deportistas entrenados, y no me refiero a la alta competencia, sino que son sistemáticos, o sea, de un entrenamiento más o menos frecuente. Se dice siempre que los deportistas nunca entrenan sin dolor. Siempre hay algo que le está afectando, o sea, no un dolor obviamente no limitante, no existiendo una lesión, pero siempre hay algo, y que tiene que ver justamente con los procesos de adaptación. Si finalmente, claro, si yo quiero hipertrofiar, obviamente voy a aumentar las cargas y aunque lo haga progresivo, aunque lo haga controlado, igual al día siguiente voy a estar con tos, ¿cierto? A veces nos vamos por ahí y es como un dolor esperable, ¿ya? Entonces, claro, también hay que considerar eso. Bien, no quiero hablar más porque quiero que sigamos hablando temas en torno a eso. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? Bueno, para mí el dolor, aparte de ser una sensación desagradable, es una sensación incómoda que igual te limita a realizar muchas actividades de la vida diaria. ¿Ya? Por ejemplo, si uno se lesiona o se lesiona la actividad, no puede caminar bien, o una lesión en las manos, no puede sujetar bien las cosas, y limita demasiado a la hora de hacer actividades. O sea, aparte de la funcionalidad. Sí. ¿Ya? Por ahí finalmente nosotros
¿cierto? Podemos tener tendencias, podemos que trabajan más, se preocupan más del dolor, y otros quizás no tanto y se preocupan más de restablecer la funcionalidad. Yo les he dicho que el objetivo general siempre tiene que ser restablecer la función, o sea, tenemos que volver a retomar esa actividad antes, ¿no? Ojalá sin dolor, ¿cierto? Porque digo ojalá sin dolor, porque muchas veces el dolor es el que me está creando la función. Puede que esté todo el sistema articular, artrológico, ¿cierto? Está todo bien, la fuerza, todo lo que ahora no esté bien, pero si presento el dolor, igual me va a generar una disfunción, igual me va a generar una alteración de la función. Entonces quizás en ese aspecto es rara vez, que solamente el dolor sin unos aspectos asociados, pero asumiendo que solamente el dolor me va a quitar la función. Ahora en eso, ahí sí yo podría aplicar alguna noticia, pero me da cuando sean esos casos un fármaco, ¿sí? Ahí la quinese, ¿no? Pero es muy raro, es muy raro porque dependiendo del origen de ese dolor, ya pensemos un dolor nociceptivo, si no sé, si se pinzó el tobillo, y claro, y siguió su curso normal el ligamento y se reparó, pero igual alguna alteración a nivel muscular tuvo, ya algún desbalance muscular, generó musculatura vasodensidad del peroneo habitualmente, quizás no sé, modificó la misma mecánica articular del tobillo, etc. Entonces, siempre va a ir asociado de otros elementos. Es muy raro que solamente duela. No sé, podría ser un dolor dental. Ahí sí, en realidad, es el dolor y así todo necesita una intervención odontológica, ¿cierto? Si hay que repararlo. Pero bien, en realidad ese aspecto también lo considera. ¿Ya? ¿Qué más? Yo pienso igual que el dolor no solamente tiene que ser como algo por una lesión física, igual por ejemplo están los otros dolores que son tipo dolores de cabeza o emocionales, que por ejemplo un dolor emocional no se puede tratar con terapia o con fármaco. ¿Y cómo lo yo? O sea, con terapia, ¿cómo se llama? Las terapias. No, pero no las terapias que nombramos ahora. No, pero que como el terapia. tratamiento, como una persona, pero el ejercicio físico, si tu cuerpo igual se estimula, igual genera endorfinas, dopamina, eso mismo. ¿Y por qué necesitas ejercicio cuando Igual también, eso dura. la música? Es que claro, es cierto, uno dice, o no sé, o lo evalúa, no sé, de dónde, a ver acá, ya, cuando llegan en esas condiciones, el médico chuta y toca por ahí una resonancia, donde van de y no encuentran a fibromialgia o síndrome de estrés, ya, entonces, chuta, ¿y qué es lo que hago? Porque primero el dolor es real, el paciente no se lo está imaginando. Pero como no es un dolor nociceptivo, no necesita tampoco hay de dónde agarrar, que recupero, que mejoro. Y claro, y ahí aparecen todos esos aspectos, todas esas terapias que también incluso pueden complementar con terapia alternativa. Pero nosotros a la mano, ¿qué podemos hacer? O una de dos. Con una compresa, con un test no se le va a pasar eso, entonces mejor no la puedo atender yo, vaya al psicólogo. No. Ahí es donde entra justamente toda la liberación de los fármacos endógenos que tenemos. Y para eso, ejercicio. ¿Ya? Entonces, claro, hacer un regalonero, un masaje, que se donde más le duela, no vamos a liberar mucho, va a ser un cariñito para el rato nomás. Le va a ayudar mucho más toda la liberación de los medidores analgésicos endógenos, ¿cierto? A mediano plazo, mejor aún si lo establecemos con un hábito. Ya que no sé qué va a terapia nomás y después ahora, eso en relación, hay que ser cuidadoso con eso porque el tema de la salud mental es complejo hoy en día. ¿Ya? Entonces, no es como que lo minimizo. ¿Ya? Es una segunda pandemia, las enfermedades de salud mental, entonces, y muchos de ellos llegan con nosotros. Y el paciente con cuadros depresivos,
mejorar un poco y nos permite hacer ejercicio, nos permite hacer rehabilitación. ¿Ya? Para eso sí podemos ocupar esta herramienta analgésica. Ahora, de verdad, yo siempre lo digo, la aplicación de un TENS o de una compresa que también es agradable, siempre los agentes físicos analgésicos son agradables, pero entre eso y su manito, manos son mágicas. Siempre el paciente va a agradecer mucho más un masaje que un TENS. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Bueno, tengo gente que hace lo mismo, la diversidad del dolor, porque el dolor, aparte de que se representa únicamente como agente físico, también como se mencionó antes, se presenta como emocional, psicológico y uno mismo del cuerpo, ¿no? Igual la diversidad del dolor es en cada persona, porque cada persona siente diferente el dolor o puede tener una aguante diferente al dolor. Como se ha dicho últimamente que las mujeres de por sí aguantan un poco más dolor a comparación de los hombres. Igual las diversas formas de tratar, de modular o regular el dolor, ya sea mediante como terapia con fisioterapia o la alternativa, ya sea como yoga o espiritismo, porque también hay de esa índole, porque hay de ese tipo de dolor. Sí, sobre todo cuando hay dolor persistente, claro, habitualmente, bueno, de hecho pasa, ya viene con ese diagnóstico quizá, es porque ya pasó por los toquines, ya ha hecho un medio que más etapa de la medicina tradicional o convencional, entonces llega y a veces pasa, me ha pasado que llega, yo digo ya hace cuánto tiempo no pasa, se ha hecho kinesiología, he hecho paresteterapia, entonces si ya he hecho paresteterapia, ¿qué quiero decir yo? ¿Qué ha pasado? Claro. Entonces por ahí pregunto qué ha hecho en terapia, yo al final pregunto más allá del detalle, pregunto lo primero que pregunto cuando me cuenta eso es ¿qué es lo más exigente que hizo el kinesiólogo? En los diferentes kinesiólogos, ¿qué es el ejercicio más exigente? Y él dice, qué sé yo, acostado con el balón, trabajo de un poquito de core, tal vez abdominal, etc. O alguno me dijo, no, eso de una bicicleta una vez me acuerdo. ¿Ya? Entonces, claro, ahí a mí me deja una brecha mucho más abierta. Vamos a hacer una terapia quizás no tan convencional. Lógicamente cuando hay periodos y hay sesiones que llegan con mucho dolor, no la voy a subir a una caminadora ni la voy a hacer saltar, sino que parto con algún agente físico, pero siempre lo llevo al ejercicio, siempre lo llevo a la actividad física. ¿Ya? Independiente de la edad, o si es sedentario, ¿no? Siempre trato de fomentar un poquito eso. ¿Ya? Así que, bien. ¿Más? ¿Falta? Yo lo imagino como un estímulo desagradable que está asociado a una respuesta física o emocional que puede generar una limitación. Eso sí, y eso nosotros tenemos que considerarlo de esa manera. Darle la importancia que requiere el paciente. ¿Ya? No podemos ser tan déspotas y decirle, no sé qué, aguántate, es parte del proceso, vamos a hacer ejercicio, no. El paciente te dice que duele mucho, hay que darle cierta importancia, bueno, así, por muy convencido que yo esté de lo que hago, igual debo ser empático, te viene un momento de dolor, y por más que, como les digo, que yo sé que se le va a quitar el dolor a mediano plazo con los ejercicios que le voy a hacer, pero igual tengo que tomar en cuenta y tendré que aplicarle algún medio analgésico. Hay algunos que no les gusta la anestesia. No, o sea, no quitan nada de analgesia, no vale más, vamos con ejercicio, así te va a pasar. Y está bien, pues su forma de trabajar. Si ustedes mismos después tienen que formarse su propia forma de trabajo, su propio criterio clínico y verán de qué tendencias son, si son más de la analgesia, o si son más rehabilitadores físicos, obviamente ni cada uno después, lo mismo que la individualidad del paciente, nosotros también tenemos ese grado de individualidad. ¿Ya? Bien. Yo igual quiero enfatizar de que el dolor no solamente es algo desagradable o quizás sí limita, pero también hay un dolor que, por decirlo, es bueno, que no sé si muchos que hacen ejercicio han sentido. Por ejemplo, como las fibras van creciendo, que ese mismo dolor del reposo que uno tiene después de hacer ejercicio. No es malo, por lo menos a mí, yo siento que igual me gusta ese tipo de dolor, es como, sí limita quizás un poco,
pero no, es enfatizar de que no todo el dolor es malo. Bien, bien. Masoquista. Yo, aparte de que el dolor sea una experiencia desagradable, pienso que también va bien ligado a factores externos, como ambientales, como emocionales, que es igual como que cambia el umbral del dolor en alguna ocasión. O sea, cuando de repente un deportista o un futbolista tiene que jugar una final y tiene un dolor, algunas veces va igual, o sea, como que no toma la importancia del dolor. Sí. Entonces creo que esos factores igual son bien importantes, yo creo. Y claro, y así como bien decíamos que habitualmente todos los deportistas justamente desarrollan su disciplina con alguna molestia o algún dolor, no es que ellos digan me duele y me aguanto, no, es que de verdad se les olvida el dolor. Entre la adrenalina, entre todo, de verdad que no siente el dolor. ¿Ya? No es que estoy, oye, que valiente está jugando con dolor, no. Porque el dolor es algo que no se puede controlar, o sea, tal como decía por ahí, es limitante. Si tú estás sintiendo un dolor, inevitablemente te va a generar una disfunción. Pero es tal la magnitud y la capacidad que tienen ellos que se les olvida, y no sienten el dolor. Igual va de la mano con lo que es la mentalidad de la persona. Depende mucho de la disciplina deportiva. Lo que le No sé decía si- del partido yo que pasa. de verdad, porque he estado impresionado con los artistas. Una vez que yo fui al Severside, me veía como llegaba, yo que habitualmente trabajo con futbolistas, que somos, yo no me gusta jugar fútbol, somos escrupulosos de los artistas. Y llegaban así con los de afuera y para aventar que seguían jugando. Y se escuchaban los golpes, se escuchaban los. De verdad que ahí quedé impresionado. Y ellos manejan ese rostro. Yo creo que, no sé, habría que hacer un estudio de preguntarle a todos los que tienen rugby si alguna vez han jugado sin algún dolor. Yo que juego rugby, normalmente siempre tenemos los rugbyistas jugamos lesionados. Pasa eso. Estaba entrenando el otro día, se me salió la rodilla, volví y seguí dándole porque no sentía el dolor. Por eso todos esos factores influyen. Las disciplinas deportivas distintas. Que quería hermano que ya para terminar en relación a esto que mencionaste de las limitaciones o cuánto te puede limitar el dolor. Que en el grupo anterior también lo mencionamos y que cómo me sirve eso para poder yo hacer las progresiones. Porque por un lado, y también va de la mano con otro tema que tocar en el grupo anterior que tiene que ver con la educación. Es importante yo educar al paciente o explicarle al paciente, quizás no la teoría de acá y no con conceptos tan complejos, pero sí hay que ir explicando cómo se genera el dolor en parte, digamos, con un lenguaje más coloquial, más básico, porque eso también ayuda. Y eso también, no se puede eso también está comprobado, está evidenciado que mientras la persona más sabe o conoce de su patología, o en este caso de los aspectos del dolor, también lo puede razonar e interpretar de mejor manera. ¿Ya? Eso por un lado, entonces, el conocimiento que puede tener esa persona sobre el dolor, ¿ya? Va en relación también a que nosotros podamos ir avanzando y no depender, no que el dolor sea una limitante, sino que el dolor a mí me sirva para saber cuánto puedo seguir progresando y aumentando los niveles de exigencia. Porque, claro, porque yo no puedo esperar a que esté un a cero para hacer ejercicio o para seguir avanzando. Siempre voy a estar por un poquito, lo que mencionaba siempre, lo mismo en relación al poco ejercicio, a la poca exigencia, porque son procesos de adaptación. ¿Ya? Entonces, claro, si yo llego, si ese paciente con una cirugía de rodilla no llega ni a 60 grados de flexión, porque si yo lo esfuerzo un poquito más le va a doler, entonces como le duele no lo hago. Si no lo hago, no lo voy a hacer nunca, no voy a ganar ningún rato. Por lo tanto, ahí viene esto de la educación, explicar al paciente que vamos a trabajar con un poquito de dolor, que dentro del proceso de rehabilitación va a estar incluido el dolor. Yo a veces les digo, yo no soy un analgésico, no soy un ibuprofeno con traje clínico. Entonces, mi objetivo no es quitarle el dolor, mi objetivo es que se rehabilite. Por lo tanto, dentro de eso vamos a tener que, lamentablemente, por ahí ir trabajando con un poquito de dolor, pero que sea un dolor controlado. ¿Ya? Por ahí los estudios dicen que no se debiese trabajar con un dolor más allá de 5 o 6,
es el dolor nociplástico. Ponle, alguien tiene una fractura en cierto lado, o tiene un degeneramiento del menisco, del disco que dice usted, y es operado y ya después en la imagen sale todo, hace la terapia, todo, y vuelve a hacer sus tareas normales y el dolor vuelve a aparecer. Entonces como que no es lógico que, o creo que las estructuras ya quedan dañadas, o hay células que transmiten el dolor sin que haya estructuras dañadas. Lo que pasa es que lo que antes se definía, y por ahí cada uno lo afecta, a veces cambió un poquito el concepto, que tiene que ver con sensibilización central. Eso era la sensibilización central. Es que llevas tanto tiempo un dolor persistente enviando estímulo o siendo estimulado en los receptores, que finalmente recupera esto, dejaste de estimular los receptores, pero la señal siguió enviándose, o más que siguió, o sea, ya no se envió más. Pero a nivel cortical, ¿cierto? A nivel de mesencéfalo, se acostumbró a esa señal, entonces este estímulo menor lo interpreta como dolor. Eso es lo que antiguamente se llamaba, o se denominaba sensibilización central. Entonces tiene que ver con eso. O sea, tú tuviste una lesión previa, ya se recuperó, se restableció todo el tejido, y por qué esta información sigue latente, si la imagen dice que está recuperado. Sensibilización central. Y que hoy en día se relaciona al nociplástico porque involucra más aspectos aún. ¿Ya? Así que eso. Bien muchachos, bien la participación. Dudas, preguntas, consultas. ¿No? Nos vemos el próximo martes en la clase de cátedra. ¿Ya? No, que ese es el punto de serio que ver los equipos, lo vamos a hablar la semana, tal como quedó diciendo en el grupo anterior.